Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video voy a hacer un breve repaso de quienes podrían dirigir River si en algún momento De Michelis se va. Yo sé que quizás este video no es el momento oportuno de hacerlo, porque en definitiva hay que esperar a ver qué es lo que pasa en el correr del semestre, pero en definitiva, viendo que la mayoría de los hinchas del Millonario hoy por hoy no están de acuerdo con la continuidad del actual entrenador del Millonario, me parece apropiado hacer un repaso por qué directores técnicos estarían en carpeta en caso de que De Michelis se fuera, ya sea por cuenta propia, algo que no creo que suceda, porque él ya ha mencionado un par de veces que tiene el deseo absoluto de dirigir a River en esta edición de la Copa Libertadores, tener una chance más de estar al frente del máximo torneo internacional, o en definitiva porque la dirigencia decida que el DT dé un paso al costado, algo que sería también novedoso porque River no echa un técnico desde hace 12 años. De hecho, esta comisión directiva nunca ha decidido rescindir el contrato de un entrenador. El último fue Pasarela a finales del 2012, cuando decidió despedir en ese entonces a Matías Almeida, pero ni Ramón ni Gallardo se fueron despedidos. Si bien es cierto que Ramón se fue peleado entre comillas con la dirigencia, él decidió no renovar el contrato, mientras que Gallardo exactamente lo mismo, decidió no prolongar el vínculo. Vamos a estar repasando algunos probables reemplazantes de De Michelis, o por lo menos aquellos nombres que en su momento se mencionaron, y Francescoli, que se le encargó de dirigir al DT, se terminó decantando por el actual entrenador de River. Empecemos. Vamos a comenzar por el nombre que parecía imponerse por sobre todos en un primer instante por allá en noviembre del 2022, cuando un mes antes Gallardo había anunciado que no iba a seguir siendo el TT del más grande, y la dirigencia empezó a realizar algunos llamados. El primero por quienes se contactaron fue Hernán Crespo. Si bien es cierto que con De Michelis ya habían hablado, estaban esperando hablar absolutamente con todas las opciones posibles para tomar la decisión final. Crespo, desde noviembre del 2023, está dirigiendo al Al Ain, equipo de los Emiratos Árabes Unidos, pero en aquel entonces, cuando estaba entre la posibilidad de dirigir River o no, en ese entonces estaba al frente del Al Duhail de Qatar. Anteriormente, por si alguno no recuerda, su carrera como director técnico incluye también el Sao Paulo de Brasil, Defensa y Justicia de Banfield, ambos clubes argentinos, y también el Módena de Italia. La realidad es que Crespo tiene algo que De Michelis no tenía, por lo menos en ese entonces, que era experiencia en el fútbol argentino, y muchos hacían hincapié en eso, teniendo en cuenta que el actual DT de River venía del fútbol alemán y que obviamente las condiciones para estar al frente de un equipo en el fútbol europeo, y más que nada en un conjunto de primer nivel mundial con el Bayern Múnich, no porque River no lo sea, pero no es lo mismo dirigir en Europa que dirigir en Sudamérica. Posiblemente, si bien las exigencias sean parecidas, porque en definitiva el Bayern Múnich y River son dos equipos gigantes, la realidad es que las condiciones son totalmente opuestas. Sin embargo, en el caso de Crespo, como ya tenía la experiencia previa de dirigir en el fútbol argentino, habiéndolo hecho en Banfield, con un buen arranque pero con un pésimo desempeño final, y en Defensa y Justicia, donde verdaderamente se vio su mejor cara saliendo campeón de la Copa Sudamericana, teniendo en la plantilla, entre otros futbolistas, a Héctor Day Martínez, a Enzo Fernández, a Brian Romero, todos jugadores que un par de meses después terminarían siendo refuerzos del más grande. En el caso de Crespo, en ese entonces no es que no podía salir del Al Duhail. Si bien es cierto que había una cláusula de rescisión para abonar y hacerse cargo de los servicios del entrenador, y no es que River no quiso poner ese dinero para contratar a Crespo, pero el DT en ese entonces no estaba del todo entusiasmado como para regresar a la Argentina. Después, su carrera en el fútbol del Medio Oriente claramente hoy por hoy está más que nada encaminada a una cuestión netamente económica, porque más allá de que pueda lograr los objetivos, de que pueda tener triunfos, de hecho su rendimiento como DT en el Al Ain está siendo más bueno que malo, porque está en uno de los equipos más importantes de Emiratos Árabes Unidos, y en definitiva le suele pasar algo parecido a lo que le pasa a De Michelis. Si bien es verdad que la situación no es la misma, porque Crespo del fútbol del Medio Oriente se puede ir en cualquier momento y seguro dentro de un par de años lo vuelven a llamar, De Michelis sabe perfectamente que si se va de River en malas condiciones, difícilmente tenga la posibilidad en un futuro de volver a estar al frente del elenco de Núñez. Por eso mismo lo pensará muchas veces antes de irse o no.
En el caso de Crespo, la realidad es que agarró el actual equipo en noviembre del año pasado y por eso sería bastante complicado de que si River lo llama en alguno de los próximos meses, desembarque en Argentina como para volver al continente sudamericano. Sin embargo, no hay que descartar absolutamente nada, aunque tampoco sea un nombre que entusiasme 100% a los hinchas de River. A mí me parece que el único que entusiasmaría a la totalidad de la masa millonaria es claramente Marcelo Gallardo, que justamente, al igual que Crespo, está dirigiendo hoy por hoy un equipo asiático en el Medio Oriente. Otro de los que se mencionó con mucha fuerza para ser entrenador de River en noviembre del 2022 fue Pablo César Aimar. En aquel entonces se sabía que el payasito iba a estar como uno de los ayudantes de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar, pero que después podía llegar a encaminar su propia carrera como director técnico. Sin embargo, obviamente siguió en este momento siendo uno de los colaboradores del actual entrenador del combinado nacional argentino, pero en definitiva, teniendo en cuenta que luego de la Copa América no se sabe lo que va a suceder con Scaloni, ahí podrían pasar un montón de cuestiones. Aimar ya ha declarado en muchas oportunidades que en algún momento le gustaría dirigir River, pero que no cree que este sea el instante adecuado. La realidad es que si River se llega a quedar sin DT a mitad del semestre, es decir, ahora antes de empezar la Copa Libertadores o durante los meses de abril o mayo, iba a ser muy complicado traer un entrenador. Por eso mismo la mayoría cree que el momento de dejar a De Michelis partir era luego de haberse coronado con el trofeo de campeones. En diciembre del año pasado se iba campeón luego de un año más aceptable y ahora no tendríamos que estar viviendo este momento que no sé si es pésimo, pero en definitiva no le da tantas esperanzas al hincha como para lograr el máximo objetivo de cara a finales de este 2024, que claramente es levantar la Copa Conmebol Libertadores el 30 de noviembre. Pero volviendo a Pablo César Aimar, por aquel entonces sabían que el payasito tenía opciones para dejar el cuerpo técnico de la selección argentina y por eso desde la dirigencia del Millonario obviamente lo tentaron. Nunca le llegaron a hacer una oferta formal. La realidad es que solo fueron un par de llamados para saber cuáles eran sus condiciones si es que hubiera tenido la chance de estar al frente del plantel de River. Finalmente no hubo ningún tipo de posibilidad porque de ninguna manera el cuerpo técnico de la selección argentina se iba a dividir antes de la Copa del Mundo y por suerte no lo hicieron porque terminaron ganando aquel Mundial de Qatar. Pero con las declaraciones que dio Lionel Scaloni en noviembre del año pasado luego de la victoria ante Brasil, en la cual mencionó que no sabía si iba a seguir al frente, finalmente por ahora va a estar en el banquillo de la selección durante los próximos meses y hasta la Copa América, pero de cara a lo que va a ser el Mundial 2026 ya parecería ser un trayecto bastante lejano y la realidad es que faltan bastantes años para eso, 2 temporadas completas, y por eso mismo, claramente, si Scaloni se va de la selección, Aimar también va a partir, no se va a quedar siendo él el técnico del primer equipo argentino. Y ahí sí, aparecerá como un nombre rutilante en algún momento cuando River necesite un DT para estar al frente del plantel de River. Por lo pronto, si el Millonario llega a cambiar de entrenador durante el transcurso de este semestre, y sería bastante complicado que Aimar pueda ser el entrenador. Habría que esperar sí o sí hasta después de la Copa América, y si River sigue en la Copa Libertadores, y la realidad es que sería bastante difícil esperar hasta ese entonces como para elegir un entrenador. Es verdad que muchos campeones de Libertadores en los últimos 10 años despidieron a sus entrenadores luego de la fase de grupos y después terminaron saliendo campeones con nuevos DTs. Le pasó a Flamengo en el 2019, Jorge Jesús agarra la mitad de la copa y le termina ganando la final a River, y lo mismo le pasó al Palmeiras 2020 con Abel Ferreira, técnico portugués, que después terminaría ganando el bicampeonato de América. Por eso mismo, si bien es verdad que suena descabellado que Aimar pueda agarrar después de la Copa América, si algunas circunstancias o situaciones se presentan de buena forma, no hay que descartar absolutamente nada. Y por último, si bien es cierto que ninguno de estos dos entrenadores va a dirigir River en el corto plazo, claramente son los dos directores técnicos que todo hincha del más grande quisiera que hoy por hoy estén sentados en el banco de suplentes. Ramón Díaz está al frente del Vasco da Gama de Brasil, de hecho logró el objetivo en el 2023 de mantener en la primera división al conjunto del Río de Janeiro, mientras que el muñeco está en el Al Ittihad de Arabia Saudita. Es verdad, cuestionado en general, pero tiene el apoyo de la dirigencia del elenco árabe como para continuar allí por lo menos por un tiempo más.
Yo creo que es bastante improbable que puedan regresar a River en el corto plazo. En el caso de Ramón Díaz, es cierto que siempre, cada vez que le han preguntado si tuviera la posibilidad de volver a dirigir a River, lo haría sin ningún tipo de duda, pero en definitiva las situaciones han cambiado durante el último tiempo. Mientras que por el lado de Marcelo Gallardo se fue hace tan solo poco menos de 18 meses del Millonario, y parecería extraño que vuelva al fútbol argentino después de todo lo que dijo del mismo y que no ha mejorado absolutamente nada. Es más, me atreveré a decir que ha empeorado desde que se fue el muñeco, y por eso sería bastante complicado que pueda volver a nuestro fútbol de una manera tan temprana. Es cierto que serían los únicos dos directores técnicos a los cuales el hincha les tendría cierta paciencia y también generarían cierta expectativa como para saber qué es lo que pueden generar en el equipo. Es verdad que los primeros meses de Martín de Michelis luego de la salida de Gallardo fueron buenos. De hecho, el 2023 de River fue mejor que el 2022. El primer año de Michelis fue mejor en cuanto a resultados que el último de Gallardo. Pero si hay algo que tenía el muñeco, era que los futbolistas absolutamente tenían conscientes que estaban jugando en River y que lo hacían durante los 90 minutos de un partido. Después, las cosas podían salir bien, las cosas podían salir mal, porque algunos jugadores eran mejores, otros peores, y todos se equivocan, inclusive Gallardo en algunos cambios también se ha equivocado. Y en el caso de Ramón Díaz, siempre suele convencer a los jugadores y suele acertar absolutamente las decisiones más complicadas. Es cierto que algunos le cuestionan que su método ha quedado un tanto anticuado y por eso mismo lleva a su hijo, a Emiliano Díaz, que también estuvo al frente de River en la última etapa de Ramón por el club, por allá en los años 2013-2014, como uno de sus principales motivos como para seguir estando al frente de equipos verdaderamente importantes. La realidad es que sería complicado en caso de que De Michelis se vaya, que alguno de estos dos esté al frente del más grande en el corto plazo. Yo no quiero descartar absolutamente nada, porque los dos son hinchas de River, los dos aman al Millonario, y en el caso de Ramón es cierto que ya tuvo 3 ciclos, que sería un cuarto, y hay que ver si eso no sería extender demasiado la estadía de un entrenador en el club, porque lo más probable es que no pueda repetir todo lo bueno que hizo. Generalmente cuando las cosas se estiran más de la cuenta, terminan siendo perjudiciales, mientras que por el lado de Marcelo Gallardo se sabe que en algún momento va a tener una segunda etapa en el Millonario. Eso es indiscutible, el muñeco va a volver a dirigir River en algún momento, pero me parece que no es este el adecuado, que en este entonces él quiere seguir en el fútbol árabe, que quizás no era de su preferencia en un primer instante, pero alguien de allí logró convencerlo y en definitiva su trabajo está llevándolo adelante lo más cómodo posible, porque eso lo ha manifestado ya en bastantes entrevistas que ha dado, y lo que queda ahora para River es esperar que en algún momento pueda volver a sentarse en el banco de suplentes más grande del mundo. Para cerrar, está claro que lo de Michelis en River en algún momento va a terminar, no sé si ahora, repito, todos queremos que al equipo le vaya bien, que obtenga triunfos, y obviamente si obtiene victorias hay menos posibilidades de que el entrenador se vaya. Pero en definitiva, su ciclo en algún momento se va a terminar y vamos a ver quién es el que le sigue para ser entrenador del más grande. Y los nombres que van a aparecer en carpeta cuando De Michelis se vaya van a ser los que mencioné en este video. No crean que vaya a aparecer algún director técnico sorpresa. Van a ser entrenadores que hoy por hoy estén dirigiendo, que seguramente tengan la posibilidad de regresar a River por su cercanía en algún momento de su historia, ya sea como jugadores o como entrenadores en el Millonario, y después habrá que ver en qué momento les toca dirigir River, porque no es lo mismo que tengan que reemplazar a un De Michelis que se fue en un pésimo momento que reemplazar a un De Michelis que se va siendo campeón. Por eso mismo, y lo repito una vez más, hubiera estado bueno que a finales del 2023 De Michelis diera un paso al costado con 2 títulos bajo el mando de River después de un año más positivo que negativo. Ahora quizás le va a tocar remar mucho, porque la Copa Libertadores va a ser verdaderamente clave en relación a si el 2024 de River es positivo o negativo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.